Yo creía tener el matrimonio perfecto, pero, de repente, mi vida dio un giro de 180 grados. Una simple tarde de trabajo me llevó a descubrir algo que lo cambió todo. Mi esposo tenía un hijo con otra mujer. Ante esta traición, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, y no me quedé de brazos cruzados. Madrid estaba hermosa aquella mañana de primavera. El sol iluminaba las calles adoquinadas y las terrazas de los cafés estaban llenas de risas y animadas conversaciones. Dentro del edificio moderno donde funcionaba la consultoría de Patricia y José Luis, el ambiente también era ajetreado. Empleados cruzaban los pasillos apresurados, conversando sobre plazos y proyectos, mientras los dos socios observaban desde su oficina con paredes de cristal. Para quienes los veían desde fuera, Patricia y José Luis eran la pareja ideal. Unidos en la vida personal y profesional, habían construido una consultora de renombre. Cada uno desempeñaba un papel esencial. Patricia, con su mirada aguda para las personas y las estrategias, estaba a cargo del área de recursos humanos. Su presencia imponía respeto, pero su trato amable hacía que los empleados la vieran como una líder inspiradora. Por otro lado, José Luis era la figura carismática, la cara visible de la empresa en las negociaciones. Parecía tener un talento natural para encantar a los clientes y cerrar contratos millonarios. Juntos, habían alcanzado una posición que muchos admiraban. El nombre de la empresa aparecía en revistas de negocios, y su vida personal, con viajes y cenas sofisticadas, alimentaba la imaginación de quienes soñaban con el éxito. La historia de ambos era motivo de orgullo, y Patricia se aseguraba de creer que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero, como en toda vida aparentemente perfecta, había pequeños detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero no para Patricia. Ese día, mientras revisaba informes en su escritorio, observó a José Luis hablando por teléfono al otro lado de la sala. Hablaba animado, con gestos calculados y esa sonrisa confiada que ella conocía tan bien. Era la misma sonrisa que él usaba para cerrar negocios, pero también la misma que, en los últimos meses, había empezado a parecer un poco vacía. Era difícil de explicar, pero Patricia sentía, de forma sutil, que algo no estaba del todo bien. No era algo que pudiera señalar con claridad. No había discusiones, ni cambios drásticos en el comportamiento de José Luis. Seguía siendo el esposo educado que le preguntaba cómo había ido su día y el socio dedicado que revisaba los contratos antes de enviarlos. Pero había una distancia creciente entre ellos, algo que ella solo percibía en los momentos de silencio, cuando él parecía perdido en sus pensamientos. ¿Está todo bien?, preguntó Patricia una noche, mientras cenaban en el elegante apartamento que compartían en el centro de Madrid. Claro que sí, ¿por qué no habría de estarlo?, respondió José Luis con una sonrisa, pero desvió la mirada rápidamente, volviendo a enfocarse en el plato. Era ese tipo de interacciones lo que alimentaba las dudas de Patricia. Pequeños gestos que, acumulados, creaban una inquietud en su corazón. Ella no era del tipo de persona que se dejaba consumir por inseguridades. Siempre había sido práctica, enfocada en resolver problemas y evitar dramas innecesarios. Pero, al mismo tiempo, era imposible ignorar lo que sentía. Patricia intentaba apartar esas sensaciones sumergiéndose aún más en el trabajo. En las semanas anteriores, se había dedicado a una reestructuración completa del equipo, analizando currículos, ajustando cargos y pensando en nuevas estrategias para mantener un ambiente laboral saludable. Para ella, esto era más que un trabajo, era parte de su esencia, lo que la hacía sentir que tenía el control de su vida. Era una tarde común en la oficina. El sonido de los teclados llenaba el ambiente, mezclándose con el zumbido bajo del aire acondicionado. Patricia estaba en su rutina, inmersa en una pila de documentos sobre la mesa. A pesar del constante ajetreo en la empresa, había algo reconfortante en su organización. Todo tenía su lugar, cada detalle estaba calculado para mantener el flujo funcionando. Así era como le gustaba vivir, con control. Entre contratos e informes, Patricia trabajaba en la selección de currículos para un puesto importante en el área de ventas. El proceso era meticuloso. Leía cada línea con atención,
evaluando habilidades y experiencias, pero también prestando atención a detalles que otros podrían pasar por alto. Siempre había creído que las personas dejaban huellas de sus personalidades en sus currículos, incluso en los más formales. Después de horas analizando papeles, Patricia encontró un sobre inusual en la pila. A diferencia de los otros currículos impresos en hojas estándar, este venía acompañado de una carta escrita a mano. La caligrafía era firme, pero transmitía algo que Patricia no lograba definir de inmediato, tal vez emoción, tal vez urgencia. Curiosa, abrió el sobre y comenzó a leer. La carta estaba firmada por Julia Ruiz, una joven que detallaba su experiencia profesional de manera directa y clara. Hasta ahí, parecía otro documento estándar. Pero, a medida que Patricia avanzaba, una frase la hizo detenerse abruptamente. Soy madre soltera de un niño, fruto de una relación con José Luis, quien me abandonó durante el embarazo. El corazón de Patricia se aceleró. Sus ojos volvieron inmediatamente a esa frase, como si necesitaran confirmar lo que acababan de leer. ¿Era un error? ¿Una broma? ¿O, peor aún, un intento de difamación? La sala parecía haberse encogido, el aire se sentía más denso. Soltó el papel sobre la mesa, como si estuviera contaminado, y se llevó una mano al rostro, intentando recuperar la calma. Era imposible que fuera verdad. José Luis jamás haría algo así. Podía ser encantador y, a veces, un poco descuidado con los detalles, pero ¿traicionarla? ¿Tener un hijo con otra mujer? No, era absurdo. Patricia respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tal vez solo era una coincidencia, una joven buscando llamar la atención con una mentira extravagante. Después de todo, el nombre José Luis no era precisamente raro. Sin embargo, había algo en esa carta que la inquietaba profundamente. El tono parecía sincero, y Julia no escribía como alguien que simplemente quisiera causar problemas. El resto de la tarde pasó en un borrón. Patricia intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la carta. Las palabras de Julia resonaban en su cabeza, mezclándose con recuerdos de momentos en que José Luis parecía distante, demasiado ocupado o simplemente ajeno a la realidad que los rodeaba. Releyó la carta varias veces durante el día, analizando cada palabra como si se tratara de una pieza de un rompecabezas. Al final había un número de teléfono, como una invitación a aclarar la situación. Patricia dudó durante horas, dividida entre ignorar aquello como un absurdo o enfrentarse a la incomodidad y buscar la verdad. Cuando terminó la jornada laboral, la mayoría de los empleados ya se habían ido. Patricia permaneció en su oficina, sola, mirando el teléfono sobre su escritorio. La carta estaba al lado, abierta, y parecía desafiarla a tomar una decisión. Finalmente, con el corazón acelerado, tomó el teléfono y marcó el número. Cada timbre parecía una eternidad. Cuando contestaron, Patricia escuchó una voz joven y vacilante al otro lado. Hola. ¿Julia Ruiz? Patricia intentó mantener la voz firme, pero había un leve temblor que delataba su inquietud. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Me llamo Patricia Moreno. Hoy recibí tu carta de presentación y necesito entender qué quisiste decir sobre mi esposo, José Luis. Del otro lado de la línea, hubo un silencio tenso. Patricia pudo escuchar la respiración de Julia volverse más pesada, como si estuviera intentando decidir qué decir. Finalmente, la joven respondió con un tono cargado de emoción. Imaginé que me llamarías. No sabía si debía enviar la carta, pero no sabía qué más hacer. No estoy mintiendo, señora Patricia. José Luis es el padre de mi hijo. Nos conocimos en un evento de la empresa hace 3 años. Patricia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Julia eran directas, sin vacilación. Por más que quisiera negarlo, había una firmeza en la voz de la joven que hacía que su versión sonara verdadera. Eso es imposible, respondió Patricia, intentando sonar convincente, pero incapaz de ocultar el impacto. José Luis nunca haría algo así.
No es ese tipo de hombre. Entiendo cómo puede sonar esto, dijo Julia con un tono calmado, pero firme. Pero tengo pruebas. Y puedo mostrárselas, si quiere. No quería tener que hacer esto, pero no veo otra salida. Solo quiero lo que es justo para mi hijo. Él merece ser reconocido por su padre. Patricia permaneció en silencio, sujetando el teléfono con tanta fuerza que sus dedos empezaron a doler. Su corazón estaba hecho pedazos, pero sabía que no podía mostrar debilidad. Pruebas, repitió con una voz más fría de lo que pretendía. Sí. Fotos, mensajes antiguos, documentos. Si quiere, podemos encontrarnos y puedo mostrárselo todo. Lo pensaré, respondió Patricia antes de colgar abruptamente. Cuando la llamada terminó, permaneció sentada en su silla, mirando al vacío. La oficina estaba vacía, y la luz suave del atardecer entraba por las ventanas. Patricia sentía como si su propia vida estuviera en pausa. Julia parecía sincera, pero aceptar lo que decía significaba admitir que todo lo que Patricia creía sobre José Luis podía ser una mentira. Mientras volvía a casa esa noche, Patricia intentó convencerse de que debía haber una explicación lógica para todo. Pero, en el fondo, una voz insistía en decirle que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Patricia llegó a casa sintiendo como si hubiera pasado el día entero cargando un peso insoportable. El silencio del apartamento le resultaba más opresivo que nunca. José Luis aún no había llegado, y Patricia sabía que eso le daría tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Pero, al mismo tiempo, la ausencia de él intensificaba las preguntas que bullían en su mente. Dejó el bolso en el sofá y fue directamente a la cocina. Preparar un té siempre la ayudaba a organizar sus pensamientos, y esa noche, más que nunca, necesitaba claridad. La tetera se calentaba en la encimera mientras miraba su reflejo en la ventana, tratando de encontrar respuestas en medio de la confusión que invadía su vida. «Será verdad», murmuró para sí misma. La voz de Julia al teléfono seguía resonando en su mente. Era calmada, pero había un peso en las palabras de la joven que Patricia no podía ignorar. Lo que la inquietaba aún más era la convicción con la que Julia había afirmado que tenía pruebas. Pruebas. Esa palabra hacía que un nudo apretara su estómago. Mientras tomaba el té, Patricia repasaba mentalmente los últimos años de su matrimonio con José Luis. Él era carismático, encantador, alguien que fácilmente conquistaba a las personas a su alrededor. Siempre había sido una de las razones por las que ella creía que la empresa prosperaba tanto. Pero ese mismo carisma, que antes era motivo de orgullo, ahora parecía una amenaza. ¿Cuántos otros eventos de la empresa habría usado para algo más que negocios? Recordó cómo José Luis siempre justificaba sus ausencias. Es por el bien de la empresa, querida, decía. Estamos construyendo algo juntos. Y Patricia le creía. Siempre le había creído. Pero ahora esas palabras sonaban vacías, casi ensayadas. Después de horas de insomnio, Patricia finalmente se acostó, pero el sueño era un lujo que no podía alcanzar. Mientras José Luis dormía a su lado, ella miraba el celular, con la mente en ebullición. No sabía si confrontarlo sería la mejor solución en ese momento. Decidió que necesitaba más respuestas antes de dar el siguiente paso. A la mañana siguiente, Patricia llegó a la oficina más temprano de lo habitual. La ciudad apenas despertaba, y los pasillos de la empresa estaban vacíos. Sabía que tendría una agenda llena de reuniones, pero no podía concentrarse en nada hasta resolver el dilema que la consumía. Decidida, tomó el teléfono y llamó nuevamente a Julia. «Hola», respondió la joven, un poco sorprendida. «Soy Patricia nuevamente», dijo, intentando sonar firme. «He estado pensando. Quiero ver esas pruebas de las que hablaste. ¿Podemos encontrarnos?» «Claro», respondió Julia sin vacilar. «Cuándo y dónde le sea mejor». Patricia sugirió un parque discreto al final de la tarde. No quería que nadie de la empresa ni de su círculo social supiera lo que estaba pasando. Cuando colgó, sintió una oleada de ansiedad, pero también de determinación.
Estaba dando un paso hacia la verdad, aunque eso significara enfrentar los peores miedos de su vida. El día transcurrió lentamente, como si cada minuto fuera arrastrado por una fuerza invisible. Patricia intentó enfocarse en el trabajo, pero cada tarea parecía insignificante frente a lo que le esperaba. Cuando el reloj finalmente marcó el fin de la jornada, salió sin despedirse de nadie, conduciendo directamente al lugar acordado. El parque era tranquilo, con pocas personas paseando entre los árboles. Patricia estacionó el auto y se quedó unos minutos en el asiento del conductor, respirando profundo, intentando reunir valor. Finalmente, salió y caminó hacia el punto de encuentro. Julia ya estaba allí. Era una joven de apariencia sencilla, pero había algo en su mirada que llamaba la atención. Patricia notó inmediatamente las ojeras que delataban noches sin dormir y la manera en que sostenía el bolso, como si estuviera lista para proteger algo valioso. «Gracias por venir», dijo Julia, con voz titubeante pero educada. «Quiero ir directo al grano», respondió Patricia sin rodeos. «Dijiste que tenías pruebas. Muéstramelas». Julia asintió y abrió su bolso, sacando una carpeta con documentos. Dentro había fotos antiguas de José Luis y Julia juntos, mensajes de texto impresos e incluso transferencias bancarias que él había hecho a ella durante los primeros meses de embarazo. Patricia revisó todo en silencio, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Me dijo que me amaba», contó Julia, mientras Patricia analizaba los papeles. «Dijo que estaba confundido, que no quería hacerme daño. Cuando descubrí que estaba casado, fue como si el mundo se derrumbara. Pensé en irme, olvidarlo todo, pero ya era demasiado tarde. Estaba embarazada». Patricia dejó caer los papeles en el banco entre ellas, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Las palabras de Julia eran un golpe tras otro, pero lo que más dolía era saber que las evidencias estaban ahí, innegables. José Luis la había traicionado, y lo peor de todo, había abandonado a una mujer y a su hijo sin mirar atrás. «¿Y por qué decidiste buscarme ahora?», preguntó Patricia, con una voz fría como una cuchilla. «Porque ya no sé qué más hacer», respondió Julia, con lágrimas empezando a correr por sus mejillas. «Intenté encargarme de todo sola, pero es difícil. Nunca quise lastimarla, nunca quise destruir el matrimonio de nadie. Pero mi hijo merece más que esto. Merece ser reconocido». Patricia sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. Julia parecía sincera, pero eso no hacía la situación menos devastadora. Se levantó abruptamente, incapaz de seguir allí. «Necesito pensar», dijo, sin mirar a Julia. «Decidiré qué hacer después». Mientras caminaba de regreso al auto, Patricia sentía que estaba dejando atrás no solo una conversación, sino una parte entera de su vida. Las pruebas estaban ahí. Julia no parecía una mentirosa, y los documentos hablaban por sí solos. Ahora, Patricia debía decidir cómo enfrentar a José Luis, y a sí misma. La puerta del apartamento se cerró tras ella con un estruendo amortiguado. Dejó el bolso en el sofá y se quedó quieta por un momento, tratando de recuperar el control de su respiración. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, como si cargara con el peso de todo lo que acababa de escuchar. Las palabras de Julia aún resonaban en su mente, cada detalle como un golpe. Ella sabía que José Luis estaba en casa. Podía oír el sonido del televisor en la sala, ese sonido bajo y constante que él siempre dejaba encendido mientras miraba el celular. Patricia dudó por unos segundos, pero decidió que no podía seguir postergándolo. La verdad estaba allí, frente a ella, y fingir que no lo sabía era un lujo que no podía permitirse. Caminó hacia la sala, cada paso más pesado que el anterior. José Luis estaba recostado en el sofá, con las piernas estiradas y una expresión relajada. Cuando notó la presencia de Patricia, levantó la mirada y le sonrió levemente. «Hola, amor. Llegaste tarde hoy», comentó, volviendo la mirada al celular como si nada estuviera fuera de lo normal. «Tenemos que hablar», dijo Patricia sin rodeos. Su voz era calma, pero cargada de una firmeza que José Luis no percibió de inmediato.
Claro, ¿sobre qué? Él apagó el televisor y se sentó en el sofá, ahora mirándola directamente. Patricia permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si intentara protegerse de lo que estaba por venir. Sobre Julia Ruiz dijo, pronunciando el nombre lentamente, como si probara el peso que llevaba. La reacción de José Luis fue instantánea. La sonrisa en su rostro desapareció, y se puso visiblemente incómodo. Pero, en lugar de admitir algo, intentó actuar como si no supiera de qué hablaba. ¿Julia quién?, preguntó, fingiendo una expresión de confusión. No finjas que no sabes, respondió Patricia, su voz volviéndose más firme. Hoy me encontré con ella. Ella me contó todo. Vi las fotos, los mensajes. Vi las transferencias bancarias. ¿Tienes un hijo con ella, José Luis? José Luis se levantó del sofá, frotándose las manos en el rostro como si intentara ganar tiempo para pensar. Patricia, escucha. No es lo que parece. Puedo explicarlo. Explicar qué, lo interrumpió ella, sintiendo una mezcla de rabia y dolor crecer en su pecho. Explicar cómo ocultaste esto de mí durante años, cómo abandonaste a una mujer embarazada y fingiste que nada pasó. ¿Cómo me miraste a los ojos todos los días y fingiste que nuestra vida era perfecta mientras cargabas con este secreto? José Luis guardó silencio por un momento, evitando la mirada de Patricia. Cuando finalmente habló, sus palabras sonaron defensivas, casi ensayadas. Fue un error. Un momento de debilidad. No significó nada. No significó nada, repitió Patricia, incrédula. José Luis, es un niño. Tu hijo, ¿y te atreves a decir que no significó nada? Él suspiró, sacudiendo la cabeza. Estaba confundido, Patricia. Fue un mal momento. No quería lastimar a nadie. No quería que eso interfiriera en nuestra historia juntos. La mención de su historia fue la gota que colmó el vaso para Patricia. Dio un paso al frente, señalándolo con un dedo tembloroso. Tú no estás preocupado por nuestra historia, José Luis. Estás preocupado por tu reputación. Por mantener las apariencias, por seguir fingiendo que eres el marido perfecto mientras escondes tus errores bajo la alfombra. José Luis intentó acercarse, pero Patricia dio un paso atrás. No me toques, dijo con firmeza. No voy a seguir viviendo en esta mentira. Quiero el divorcio. Las palabras parecían pesar en el aire entre ellos. Por un momento, José Luis permaneció en silencio, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, de repente, se rió. Una risa baja, casi cínica. Divorcio, repitió él, con un tono que mezclaba incredulidad y desprecio. Patricia, no estás hablando en serio. No vas a hacerlo. ¿Y por qué no?, lo desafió ella, cruzando los brazos. Porque sabes lo que eso significaría, respondió él, con una sonrisa fría. ¿De verdad quieres tirar por la borda todo lo que construimos juntos, la empresa, la comodidad, toda esta vida por la que trabajamos tanto? Patricia sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Él ni siquiera estaba intentando disculparse de verdad, ni mostrando arrepentimiento. Para José Luis, todo parecía una cuestión práctica, una transacción. ¿Tú crees que me importa más la comodidad que el respeto?, preguntó ella, con la voz cargada de emoción. ¿Tú crees que quiero vivir al lado de alguien que me traicionó, que me mintió y que no tuvo la decencia de asumir las consecuencias de sus actos? Si eso es lo que piensas, José Luis, entonces nunca me conociste de verdad. Él se encogió de hombros, como si intentara minimizar la situación. No entiendes, Patricia. Hice lo que pensé que era mejor. Estaba tratando de protegerte a ti, a la empresa, a todo. ¿Proteger a quién, José Luis, a mí o a ti mismo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se dio cuenta de que ya no había nada más que decir. José Luis no era el hombre que ella creía conocer. No era el compañero que ella imaginaba tener a su lado.
Mañana hablaré con un abogado, dijo con una calma escalofriante. Y me aseguraré de que Julia y su hijo reciban lo que les corresponde por derecho. En cuanto a nosotros, se acabó, José Luis. Se dio la vuelta para salir de la sala, pero, antes de cruzar la puerta, lo miró una última vez. Siempre me subestimaste. Pero esto termina aquí. A la mañana siguiente, Patricia despertó con los primeros rayos de sol entrando por la ventana del dormitorio. Al abrir los ojos, sintió el peso de la noche anterior como si hubiera sido aplastada por una avalancha. José Luis había salido temprano, como siempre, sin decir una palabra. El silencio que él dejó tras de sí era opresivo, pero, al mismo tiempo, Patricia sintió que necesitaba ese espacio para recomponerse. Se levantó despacio, tratando de ignorar el vacío que parecía apoderarse de la casa. Cada rincón del apartamento cargaba recuerdos, cenas animadas, conversaciones hasta la madrugada, planes para el futuro. Ahora, todo parecía distante, casi irreal, como si esos recuerdos pertenecieran a otra vida. Mientras preparaba un café, Patricia tomó el celular y empezó a buscar contactos de abogados especializados en divorcios. No quería retrasar la decisión. Sabía que, cuanto más esperara, más fácil sería para José Luis intentar manipular la situación. Pero cada llamada que hacía parecía más difícil que la anterior. Explicar los motivos, exponer su intimidad a desconocidos, hacía que todo se volviera más real de lo que estaba preparada para aceptar. Sin embargo, Patricia no era una mujer que se dejara paralizar. Si algo la había definido durante toda su vida, era su fuerza para seguir adelante, incluso frente a las dificultades. Cuando finalmente encontró un abogado que parecía confiable, programó una consulta para el día siguiente. Colgó el teléfono y respiró hondo, sintiendo que había dado el primer paso. Pero, mientras miraba la taza de café en la mesa, otra cuestión surgió en su mente: Julia. El recuerdo de la joven en el parque era tan nítido como el sonido de las palabras que salieron de su boca. Patricia sabía que Julia no estaba solo pidiendo ayuda financiera, estaba pidiendo dignidad para el hijo que José Luis había ignorado. Y, por más que el dolor de la traición aún latiera dentro de ella, Patricia sentía que no podía darle espalda a esa situación. Tomó nuevamente el celular y marcó el número de Julia. Esta vez, la voz de la joven parecía más tranquila al contestar. Julia, soy yo, Patricia, dijo, yendo directo al grano. Hola, Patricia, respondió Julia, con un tono vacilante. Yo, no esperaba que llamaras tan pronto. Escucha, comenzó Patricia, intentando mantener un tono firme, pero sin sonar distante. He tomado una decisión. Voy a pedir el divorcio y voy a asegurarme de que tú y tu hijo reciban lo que merecen. Pero quiero que sepas que esto no es solo por ustedes. Es por mí también. No puedo seguir viviendo una mentira. Al otro lado de la línea, Julia guardó silencio durante unos segundos antes de soltar un suspiro de alivio. Gracias, Patricia. De verdad. Sé que esto no es fácil para ti, y lamento mucho todo lo que ha pasado. Nunca quise que pasaras por esto. Patricia sintió un nudo en la garganta. No sabía si era rabia, tristeza o empatía, pero había algo en la vulnerabilidad de Julia que la conmovía profundamente. Solo quiero que sepas que no estás sola, dijo Patricia antes de terminar la llamada. Pasaron 2 días antes de que Patricia se encontrara nuevamente con José Luis, esta vez en la oficina. Había pasado las noches revisando documentos y analizando las finanzas de la empresa, preparándose para la batalla que sabía que estaba por venir. Cuando entró en su despacho, llevaba una carpeta llena de papeles y la determinación que él tantas veces subestimó. José Luis estaba al teléfono, pero terminó la llamada en cuanto vio a Patricia. Patricia, no te esperaba ahora, ¿todo bien? Ella cerró la puerta detrás de sí y dejó la carpeta sobre la mesa con un movimiento decidido. ¿Todo bien? No, José Luis. Nada está bien. Él suspiró, inclinándose en su silla como si se estuviera preparando para un discurso que ya había escuchado antes. Ya discutimos esto.
Admití mis errores, no podemos simplemente seguir adelante. Seguir adelante, repitió Patricia, incrédula. ¿De verdad crees que puedo fingir que no pasó nada, que puedo ignorar todo lo que hiciste? José Luis puso los ojos en blanco, un gesto que solo inflamó más la rabia de Patricia. Mira, Patricia, sé que estás dolida. Pero, al final, no te vas a divorciar. No vas a tirar por la borda lo que construimos. Piensa en la empresa, en lo que esto significa. Piensa en tu vida. Estoy pensando en mi vida, José Luis, respondió ella, con la voz cargada de emoción. Y es precisamente por eso que no puedo seguir a tu lado. Rompiste nuestra confianza. Destruiste todo lo que significaba algo para mí, y ahora quieres que finja que todo está bien. Eso no va a pasar. José Luis intentó argumentar, pero Patricia lo interrumpió nuevamente, esta vez con aún más firmeza. Ya hablé con un abogado. Voy a seguir adelante con el divorcio, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Y una cosa más, me aseguraré de que Julia y su hijo reciban todo lo que tú les negaste. Por un momento, José Luis pareció sorprendido. Abrió la boca para responder, pero la cerró enseguida. Era como si, por primera vez, estuviera comprendiendo que Patricia no era la mujer sumisa que él imaginaba. Finalmente, soltó una risa corta y amarga. Está bien, Patricia. Haz lo que quieras. Pero que sepas que no será fácil. ¿Crees que puedes con todo esto sola? Veamos hasta dónde puedes llegar. Sus palabras estaban cargadas de desprecio, pero Patricia no se inmutó. Tomó la carpeta de la mesa y se dio la vuelta para salir. Siempre he lidiado con más de lo que imaginas, José Luis. Y ahora, por primera vez, lo estoy haciendo por mí. La sala de reuniones tenía un aire frío, con paredes de madera oscura y ventanas que dejaban entrar la luz pálida de un día nublado. Patricia llegó temprano, como siempre, y se sentó en la cabecera de la larga mesa, organizando los papeles que había traído consigo. A su lado estaba su abogado, Miguel Alarcón, revisando algunos documentos en silencio. Era un hombre metódico, conocido por su habilidad para manejar casos complicados con calma y precisión. En el otro extremo de la mesa, Julia Ruiz se acomodaba, visiblemente incómoda. La joven mostraba una mirada de ansiedad, pero también de determinación. Estaba nerviosa, pero sabía que ese momento era crucial para garantizar los derechos de su hijo. Patricia la observaba con atención. Desde el día en que se encontraron en el parque, se había esforzado por mantener un tono de respeto y empatía con Julia, pero el ambiente ahora hacía que todo fuera más formal y tenso. Miguel rompió el silencio primero, mirando a ambas. Bien, vamos a comenzar. Patricia, Julia, estamos aquí para asegurarnos de que todos los puntos estén claros antes de la audiencia. Nuestro objetivo es presentar una línea de argumentación sólida y evitar sorpresas. Patricia asintió, apretando el bolígrafo en sus manos. Había algo inquietante en compartir una sala con Julia y Miguel para discutir el futuro del divorcio. Aún así, sabía que esto era necesario. Julia, comenzó Miguel, ajustándose las gafas, me gustaría que nos expliques exactamente lo que pretendes decir en el tribunal. Es importante que seas clara y objetiva. No queremos dejar espacio para dudas. Julia respiró hondo, enderezándose. Era evidente que no estaba acostumbrada a este tipo de situación, pero había algo en su voz que transmitía sinceridad. Voy a contar la verdad, dijo, mirando directamente a Miguel y luego a Patricia. Voy a decir que conocí a José Luis en un evento de la empresa, que se presentó como soltero y que, cuando descubrí que estaba casado, ya estaba embarazada. Voy a hablar sobre cómo intenté pedirle ayuda, pero fui ignorada y abandonada. Miguel hizo una breve anotación antes de continuar. ¿Y las pruebas? Fotos, mensajes, transferencias bancarias, ¿estás preparada para presentarlas si el juez lo pide? Julia asintió, sacando una pequeña carpeta de su bolso. Sí. Traje todo conmigo. Las fotos, los mensajes que intercambiamos, los comprobantes de las transferencias.
También tengo registros de las veces que intenté contactarlo y no obtuve respuesta. Patricia observaba a Julia con una mezcla de sentimientos. Era difícil ignorar el peso de lo que se estaba diciendo. Cada palabra de Julia reforzaba la realidad que Patricia aún estaba digiriendo. José Luis había engañado a ambas, pero mientras ella vivía una vida de confort y apariencias, Julia y su hijo enfrentaban dificultades financieras y emocionales. Julia, dijo Patricia, con una voz más suave de lo que esperaba. Quiero que sepas que estoy de tu lado. No estoy aquí para culparte ni para cuestionar lo que pasó. Solo quiero que la verdad salga a la luz, para que tú y tu hijo reciban lo que es justo. Julia miró a Patricia con los ojos llorosos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Gracias, Patricia. Sé que esto no es fácil para ti, y agradezco que estés dispuesta a enfrentar todo esto. Miguel interrumpió el momento de conexión entre las dos, volviendo al tema. Ahora, sobre la argumentación en el tribunal, Patricia, tendrás un papel importante. Tu posición como esposa traicionada y socia de la empresa es fundamental para mostrar el impacto que las acciones de José Luis tuvieron, no solo en ti, sino en tu vida en general. Patricia asintió lentamente. ¿Qué quieres exactamente que diga? Sé honesta, respondió Miguel. Cuenta al juez cómo descubriste todo. Habla sobre el momento en que encontraste la carta de Julia y cómo eso cambió tu percepción de tu matrimonio. Pero recuerda mantener un tono objetivo. No queremos que parezca demasiado emocional. Patricia soltó un suspiro pesado. Ser objetiva parecía casi imposible, considerando el torbellino de emociones que sentía. Sin embargo, sabía que Miguel tenía razón. En el tribunal, no había espacio para impulsos emocionales. ¿Qué pasa si José Luis intenta negarlo todo?, preguntó Patricia, mirando directamente a Miguel. Es probable que lo intente, respondió el abogado, ajustándose las gafas. Pero las pruebas que tenemos son sólidas. Fotos, mensajes, transferencias. No tiene cómo escapar de esto. Nuestra preocupación no es si lo negará, sino la estrategia que puede usar para minimizar la gravedad de la situación. Julia intervino, con voz firme. No puede negar lo que está en los documentos. Y, si lo intenta, estaré allí para hablar por mí y por mi hijo. Exactamente, dijo Miguel, con un leve asentimiento. Ese es el punto más importante. Julia, tú eres la pieza central de esta audiencia. Tu historia debe ser presentada con claridad y confianza. El juez debe ver que estás aquí buscando justicia, no venganza. Patricia miró nuevamente a Julia. A pesar de todo, había un respeto creciente entre ambas. No eran amigas, pero estaban unidas por una causa que trascendía el dolor que ambas cargaban. ¿Y qué hay de José Luis?, preguntó Patricia. Él va a estar allí, observándolo todo, escuchando cada palabra. Y ya sabes cómo es él, Miguel. Va a intentar manipular la situación, va a intentar hacerse pasar por la víctima. Miguel asintió, de acuerdo. Conozco el tipo. Probablemente intentará argumentar que hizo lo mejor que pudo, que estaba tratando de proteger el matrimonio y la empresa. Pero, al final, la fuerza de las pruebas y los testimonios de ustedes dos prevalecerán. Hubo un breve silencio en la sala mientras todos procesaban lo dicho. El peso de la audiencia que se aproximaba era palpable, pero, al mismo tiempo, había una sensación compartida de determinación. Patricia fue la primera en romper el silencio. Sé que esto no será fácil. Pero, por más doloroso que sea, estoy lista para enfrentarlo. No por mí, sino por la verdad. Julia asintió, esbozando una pequeña sonrisa tímida. Y yo también. No importa lo que pase, voy a luchar por mi hijo. Miguel miró a ambas, ajustando los papeles sobre la mesa. Están en el camino correcto. Vamos a asegurarnos de que la audiencia se lleve a cabo de manera justa y de que todas las pruebas se presenten de forma clara. Eso es lo más importante. La reunión terminó poco después, con Miguel repasando los últimos detalles y organizando los documentos que se presentarían en el tribunal.
Cuando Patricia y Julia se despidieron, algo diferente quedó en el aire. No era amistad, pero quizás un tipo de alianza, una conexión que surgía de la comprensión mutua de sus dolores y objetivos. El día finalmente llegó. Patricia se despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador, y permaneció mirando el techo de su habitación durante algunos minutos. El peso de ese momento era abrumador. La audiencia que definiría el rumbo de su vida, de su empresa y, de cierta forma, de su dignidad, estaba a punto de comenzar. Se levantó lentamente, intentando ignorar el nudo en su estómago. El apartamento estaba silencioso, casi fantasmagórico, y Patricia se sintió pequeña ante la inmensidad de lo que estaba por venir. Respiró hondo, preparó un café que apenas pudo beber y revisó los documentos por última vez, aunque sabía que Miguel estaba listo para presentar todo. Al otro lado de la ciudad, Julia se preparaba de manera similar. Para ella, ese era más que un día de justicia, era una oportunidad de garantizar que su hijo tuviera el futuro que merecía. Con ropa sencilla pero elegante y los documentos organizados en una carpeta desgastada, respiraba hondo, intentando convencerse de que estaba lista para enfrentarse a José Luis. Cuando Patricia y Julia se encontraron en la entrada del tribunal, intercambiaron miradas de determinación. No había mucho que decir. Ambas sabían que ese momento definiría más que el desenlace de una traición, definiría la manera en que reconstruirían sus vidas. El tribunal era una sala amplia y fría, con paredes beige y muebles de madera pulida. El juez, un hombre de expresión seria y ojos atentos, ya estaba en su lugar, revisando documentos. Patricia se sentó junto a Miguel, mientras que Julia estaba al lado de su abogada, una mujer joven y segura llamada Carolina. Al otro lado de la sala, José Luis estaba solo, con la mirada firme, pero sin su habitual carisma. Parecía incómodo, como si supiera que ese sería un día difícil. El silencio se interrumpió cuando el juez dio inicio a la sesión. Su voz resonó en la sala con autoridad. Estamos aquí para tratar el caso de divorcio entre Patricia Moreno y José Luis García, así como las alegaciones relacionadas con la paternidad de un menor de edad, hijo de la señora Julia Ruiz. Miguel fue el primero en hablar, presentando el caso de Patricia. Habló con claridad y calma, describiendo la traición, el descubrimiento de las pruebas y el impacto que las acciones de José Luis habían tenido no solo en el matrimonio, sino también en la vida emocional y financiera de Patricia. Mi clienta, Patricia Moreno, confiaba plenamente en el señor José Luis, tanto como esposo como socia. Lo que descubrió al recibir la carta de Julia Ruiz fue una traición no solo emocional, sino también moral. José Luis no solo rompió los votos del matrimonio, sino que también ignoró las responsabilidades como padre, dejando a Julia y a su hijo enfrentando dificultades financieras mientras él mantenía un estilo de vida cómodo. El juez escuchó atentamente, tomando notas mientras Miguel hablaba. Luego, fue el turno de Carolina de presentar el caso de Julia. Mi clienta, Julia Ruiz, es una joven madre que fue abandonada por el acusado durante el embarazo. Ella ha traído al tribunal pruebas incontestables de que José Luis es el padre de su hijo, incluyendo mensajes, transferencias bancarias iniciales y, más recientemente, una prueba de ADN que confirma la paternidad. Además, Julia puede demostrar que enfrentó serias dificultades financieras mientras el acusado se negaba a asumir su responsabilidad. Carolina entregó los documentos al juez, quien los analizó con atención. El silencio en la sala era casi palpable. Cuando se le dio la palabra a Patricia, ella se levantó con las manos firmes, controlando el nerviosismo que amenazaba con desbordarse. Su señoría, comenzó ella, con la voz firme, pero cargada de emoción, no estoy aquí solo como una esposa traicionada. Estoy aquí como una mujer que dedicó su vida a construir algo al lado de una persona en quien confiaba. Lo que descubrí no fue solo una traición personal, sino una verdad que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mi matrimonio, mi empresa y mi propia historia. Quiero justicia, no solo por mí, sino por Julia y, sobre todo, por su hijo. Patricia miró al juez, quien parecía impresionado por su postura. Luego, volvió a sentarse, sintiendo que había hecho su parte. Julia fue la siguiente en hablar.
con la voz temblorosa al principio, pero ganando confianza a medida que avanzaba, contó su historia con detalles. Cuando conocí a José Luis, parecía una persona confiable. Nunca quise involucrarme con alguien comprometido, y solo descubrí la verdad cuando ya estaba embarazada. Intenté hablar con él, pedirle ayuda, pero me ignoró. Tuve que luchar sola para cuidar de mi hijo, mientras él seguía con su vida, como si nada hubiera pasado. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque mi hijo merece ser reconocido y recibir el apoyo que le fue negado. Las palabras de Julia llevaban una sinceridad que nadie en la sala podía cuestionar. Incluso José Luis, sentado en silencio, parecía incómodo. El juez le hizo algunas preguntas directas a José Luis, quien intentó justificar sus acciones diciendo que había cometido errores, pero que nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Sin embargo, sus palabras parecían vacías frente a las pruebas y los testimonios presentados. Cuando el juez anunció que tomaría su decisión, la sala quedó en absoluto silencio. Patricia y Julia se miraron, y hasta Miguel y Carolina parecían contener la respiración. Tras revisar todas las evidencias y escuchar los testimonios, comenzó el juez: mi decisión es la siguiente. El señor José Luis García será responsable de dividir la empresa en partes iguales entre la señora Patricia Moreno y la señora Julia Ruiz, considerando que ambas tienen derechos legítimos relacionados con el caso. Además, ordeno que el 25% del salario mensual del acusado se destine como pensión alimenticia para el menor. El juez hizo una pausa, mirando directamente a José Luis. Espero que haya aprendido algo con este caso. Su irresponsabilidad y falta de compromiso no solo perjudicaron a estas mujeres, sino que también pusieron en riesgo el futuro de su hijo. Patricia sintió una oleada de alivio y emoción al escuchar la decisión. Finalmente, había justicia. Julia, a su lado, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hijo sería cuidado como merecía. En los días que siguieron a la audiencia, Patricia sintió como si estuviera respirando por primera vez en mucho tiempo. El peso del juicio había sido reemplazado por una sensación de alivio y, al mismo tiempo, por una inquietud sobre lo que vendría después. La decisión del juez lo había cambiado todo. La empresa que ella y José Luis habían construido juntos ahora era compartida con Julia. Esto significaba que Patricia tendría que enfrentar los desafíos de trabajar junto a ella, pero, de alguna manera, eso no era lo que le asustaba. Por el contrario, había algo reconfortante en la idea de colaborar con Julia. A pesar de las circunstancias difíciles que las habían unido, Patricia reconocía que la joven tenía fuerza y determinación, características que ella misma valoraba. Ahora era el momento de transformar esa empresa, que antes parecía un reflejo de las mentiras de José Luis, en algo nuevo, construido sobre bases sólidas y justas. En la primera reunión oficial entre Patricia y Julia, el ambiente era cauteloso, pero había una atmósfera de respeto mutuo. Se encontraron en la sala de reuniones, cada una con un cuaderno en mano, listas para discutir los próximos pasos. Quiero que sepas que no estoy aquí para invadir tu espacio, comenzó Julia, rompiendo el silencio inicial. Sé que la empresa es algo que construiste con mucho esfuerzo, y no quiero que pienses que estoy intentando quitártelo. Patricia la miró, evaluando las palabras antes de responder. Julia, también quiero que sepas que no te veo como una enemiga. Todo lo que pasó fue difícil, pero sé que no fue tu culpa. Creo que, juntas, podemos transformar esto en algo bueno. Julia sonrió levemente, sintiéndose aliviada. Por primera vez, estaban hablando no como víctimas de José Luis, sino como aliadas con un objetivo común. Pasaron horas discutiendo ideas sobre cómo reorganizar la empresa. Julia, con su experiencia de vida y dedicación a su hijo, aportó una perspectiva más humana a las decisiones. Patricia, con su visión estratégica, se dio cuenta de que podía aprender de la empatía de Julia. Poco a poco, ambas comenzaron a ver el potencial de esa inesperada asociación. Mientras tanto, José Luis se había retirado completamente. Ahora tenía una posición limitada en la empresa, lejos del liderazgo que solía ostentar.
La decisión judicial no solo lo había alejado del poder, sino que también lo obligaba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Patricia ya no tenía interés en saber sobre su vida. Lo único que le importaba era asegurarse de que cumpliera con sus obligaciones financieras hacia el hijo de Julia. Al final de una de esas largas reuniones, Julia vaciló un momento antes de hablar. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Claro, respondió ella, curiosa. ¿Cómo logras seguir adelante? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que él hizo, ¿cómo logras mantener la calma y continuar? Patricia sonrió levemente, aunque la sonrisa tenía un toque de melancolía. No es fácil. Tengo mis momentos de rabia, tristeza, dudas. Pero me di cuenta de que, si dejaba que eso me consumiera, le estaría dando aún más poder. Así que elijo centrarme en lo que puedo controlar. Y, ahora, eso significa reconstruir mi vida y la empresa. No para él, sino para mí. Las palabras de Patricia tocaron profundamente a Julia. Era como si, por primera vez, diera una salida al dolor que también cargaba. Con el paso de las semanas, los cambios en la empresa comenzaron a hacerse visibles. Patricia y Julia implementaron nuevos valores, centrados en la inclusión y la transparencia. Decidieron crear programas que ayudaran a madres solteras a ingresar al mercado laboral, una iniciativa que Julia abrazó con entusiasmo. Esos cambios no pasaron desapercibidos entre los empleados. Muchos se sintieron inspirados por la forma en que las dos mujeres transformaron una situación de dolor y traición en un proyecto de renovación y fortaleza. La consultora ganó un nuevo rostro y, con el tiempo, también un nuevo respeto en el mercado. En su vida personal, Patricia finalmente empezó a permitirse respirar. Las noches de insomnio y los momentos de duda todavía aparecían de vez en cuando, pero estaba aprendiendo a enfrentarlos. Comenzó a dedicar más tiempo a sí misma, retomando hobbies que había dejado de lado y saliendo con amigas que antes quedaban en segundo plano debido al trabajo. Julia, por su parte, sintió la diferencia que hacía el apoyo financiero de José Luis en la crianza de su hijo. Pero, más que eso, sintió que finalmente estaba en una posición donde podía soñar con el futuro. Con los recursos y la experiencia que estaba ganando en la empresa, decidió comenzar un curso de administración. Cierto día, después de una larga reunión, Patricia vio a Julia salir apresuradamente de la sala. Curiosa, decidió seguirla y la encontró en la sala de descanso, mirando una foto en su celular. ¿Todo bien?, preguntó Patricia, entrando con cuidado. Julia la miró y sonrió. Sí, solo estaba pensando en mi hijo. A veces, estoy tan ocupada que tengo miedo de no estar haciendo lo suficiente por él. Patricia se acercó y puso la mano en su hombro. Estás haciendo mucho más de lo que imaginas, Julia. Tu hijo tiene una madre que lucha todos los días por él, y eso vale más que cualquier cosa. Esas palabras parecieron aliviar a Julia, quien sonrió en respuesta. Gracias, Patricia. Creo que, de alguna forma, eres una inspiración para mí. Y tú lo eres para mí, respondió Patricia, sincera. En ese momento, ambas se dieron cuenta de que lo que antes parecía un vínculo improbable ahora era algo genuino. No eran solo socias de negocios, eran dos mujeres que habían transformado el dolor en fortaleza y estaban creando juntas una nueva historia, una que se negaba a ser definida por las acciones de José Luis. Patricia y Julia lo tenían todo para ser enemigas, pero eligieron un camino diferente. Unidas por el dolor, transformaron sus vidas y crearon una alianza basada en el respeto y la fortaleza. Juntas demostraron que incluso de las mayores decepciones puede surgir una historia de superación y nuevos comienzos. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo que cambió tu vida por completo? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta.